Hola, bienvenidos a esta clase de parasitología clínica. Vamos a hablar de una parasitosis muy importante en salud pública en Argentina y que, ocupa gran parte de la asignatura de la parasitología en general, que es la enfermedad de Chagas. Es una enfermedad producida por un protozoario, el Trypanosoma cruzi, que pertenece al orden Kinetoplastida, y ahora les voy a contar qué significa eso. Bien, los miembros del orden Kinetoplastida se caracterizan por tener kinetoplasto o cinetoplasto, es lo mismo. Si pensamos en la palabra, cineto viene de movimiento y le pusieron ese nombre a esta estructura, cinetoplasto, porque como está muy cerca del cuerpo basal del flagelo, se pensó originariamente que era una estructura que tenía que ver con el movimiento del flagelo, que de alguna manera lo impulsaba o estaba relacionado con eso. En realidad, en el cinetoplasto hay ADN y fue la demostración de ADN en esta estructura la primera vez que se demostró ADN extracelular. Hay 3 kinetoplástidos que son agentes etiológicos de enfermedades importantes para el hombre. Uno es Trypanosoma cruzi, agente etiológico de Chagas, el agente etiológico de enfermedad del sueño y el agente etiológico de leishmaniosis. Es decir, esas 3 enfermedades, Chagas, enfermedad del sueño y leishmaniosis, son producidas por miembros del orden Kinetoplastida y son parásitos de la sangre y los tejidos y los vamos a estudiar en esta asignatura. En esta diapositiva les muestro la ultraestructura general de un kinetoplastido. En particular, este es una forma tripomastigota de Trypanosoma cruzi, es una de las formas de Trypanosoma cruzi. Y lo que se ve aquí es un protozoario, un organismo unicelular que es fusiforme, ¿sí? Es alargado, fusiforme. Tiene un núcleo central, que está acá, una estructura nuclear central. Tiene cinetoplasto, en esta porción que es la porción posterior y de la célula, y muy cerca está el cuerpo basal de donde nace el flagelo. El flagelo nace aquí y va como por debajo de la membrana citoplasmática y jala de la membrana como si estirara, va todo por debajo de la membrana hasta ser un flagelo libre. Esa disposición que tiene el flagelo de ir de lo posterior a lo anterior por debajo de la membrana citoplasmática y jalar, tirar un poco de ella, hace que se forme una especie de membrana que recibe el nombre de justamente membrana ondulante. Y le sirve al parásito también para la movilidad. El flagelo que queda libre es tractelo. Eso quiere decir que también tira del parásito. Por lo tanto, esta porción es anterior, si lo tenemos que describir, y esto es la parte posterior. De esta manera vamos a decir, en este caso, que el cinetoplasto es posterior al núcleo, ¿sí? Y la disposición, vamos a ver ahora que la disposición del cinetoplasto nos permite decir qué forma del parásito estamos viendo. Es decir, describir si es una forma tripomastigota, epimastigota. Ahora vamos a ver las distintas formas. Esto es, o sea, la disposición del cinetoplasto respecto del núcleo nos permite, como les comentaba, describir las distintas morfologías. Ese cinetoplasto tiene una característica particular también cuando hacemos las coloraciones, cuando miramos al microscopio frotis de sangre que puedan tener Trypanosoma cruzi, que va a ser esta en la morfología, la que estamos viendo ahora. Ese cinetoplasto se tiñe muy bien, se tiñe mucho más que el núcleo. Y es algo a tener muy en cuenta como característica morfológica para, identificarlo, por supuesto. Como decíamos recién entonces, las diferentes formas evolutivas de los kinetoplástidos las vamos a poder describir de acuerdo a la posición del cinetoplasto respecto del núcleo. Y las 4 formas principales de este grupo de parásitos son la forma tripomastigota, epimastigota, promastigota y amastigota. La forma tripomastigota es la que estuvimos analizando recién.
una forma fusiforme alargada, como está dibujada acá, con un flagelo libre. Ya sabemos que esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. Un cinetoplasto posterior al núcleo. Bueno, cercano está el cuerpo basal, como siempre, que se extiende para formar una membrana ondulante, el flagelo, y termina en un flagelo libre, ¿sí? El núcleo central. Esta es la forma tripomastigota. Esta forma la vamos a encontrar en Trypanosoma cruzi. Vamos a ver que esta forma va a estar presente en el ciclo biológico, tanto en la sangre de los vertebrados infectados como en la materia fecal de las vinchucas. La forma epimastigota es similar a la anterior, pero ahora fíjense que la disposición del cinetoplasto es anterior al núcleo, no posterior. Antes estaba acá, ¿verdad? Ahora está antes que el núcleo. Bueno, el cuerpo basal está cercano y sale una membrana ondulante que ahora es un poco más corta. Bueno, esta es la forma epimastigota y es la forma reproductiva del Trypanosoma cruzi en el intestino de la vinchuca. La forma promastigota tiene el cinetoplasto muy anterior. No hay membrana ondulante y sale el flagelo libre. Esta forma no está en el Trypanosoma cruzi, sino que la vamos a ver después para el Leishmania. Y por último, la forma amastigota es una forma redondeada, ovalada, que no tiene flagelo libre. Está el núcleo, el cinetoplasto y el cuerpo basal, el flagelo está internalizado. Y esta forma es intracelular obligada. Y es la forma en que se va a reproducir el Trypanosoma cruzi en nuestro organismo y en el de los vertebrados a los que parasita. Vamos a entrar entonces a hablar de Trypanosoma cruzi en particular. Ya sabemos las características del orden Kinetoplastida. Acabamos de decir qué significa que sean kinetoplástidos, qué formas tienen. Vimos que pueden ser 4 formas diferentes y nos vamos a meter en la familia Trypanosomatidae. El género es Trypanosoma y nos interesa la especie Trypanosoma cruzi, agente etiológico de la enfermedad de Chagas. Hay un Trypanosoma que se llama Rangeli, la especie Rangeli, que es no patógeno para el hombre, y los Trypanosomas Brucei gambiense y Brucei rhodesiense son agentes etiológicos de lo que se conoce como tripanosomosis africana o enfermedad del sueño, que la distinguimos, es distinta a la tripanosomosis americana, que es la enfermedad de Chagas y es producida por Trypanosoma cruzi. Bien, ¿qué es la enfermedad de Chagas? ¿A qué llamamos enfermedad de Chagas? Vemos ahí un área rural y una vinchuca. Bueno, esto tiene que ver con el espacio donde se desarrolla la forma vectorial, la transmisión vectorial de la enfermedad. Es decir, aquella en la que participa justamente un artrópodo, que en este caso es lo que en general llamamos vinchuca. Bueno, es una enfermedad que nos afecta a nosotros y a más de 180 animales considerados reservorios del Trypanosoma cruzi y que nos lesiona fundamentalmente en el sistema, en el corazón, es el sistema cardíaco, aunque también puede producir megavísceras como megacolon y megaesófago. ¿Cuál es la importancia de la enfermedad de Chagas en salud pública? Sumamente importante. Se llama también tripanosomosis americana porque ocurre en forma vectorial en América. Las áreas pintadas de rojo son las áreas más comprometidas y se calcula que hay unos 65 millones de personas en riesgo de contraer la enfermedad, unos 28.000 casos cada año, alrededor de 12.000 muertes anuales y en particular en la Argentina se calcula que hay 1,5 millones de personas infectadas. Digo, se calcula porque se supone que es un subregistro, que en realidad hay más. Algo que ese número de infectados en Argentina, en este esquema, ¿no?, muestra que correspondería a la mitad de la población que vive en la ciudad de Buenos Aires, o a la mitad de la población de la provincia de Córdoba, o a la mitad de la población de Santa Fe. ¿Por qué se hace esto? Bueno, un poco para que nos dé una idea de la magnitud del número de personas de la que estamos hablando. Es decir, altamente endémica,
y una enfermedad de la que no se habla lo suficiente. Lo que está marcado en el mapa, por ejemplo, que en Europa se calcula que hay alrededor de 100.000 infectados, o en Japón más de 3.000, o en Australia más de 1.500, tiene que ver con las olas migratorias. Es decir, personas con enfermedad de Chagas que viajan a esos lugares y llevan, por supuesto, la enfermedad con ellos. Para la Argentina, bueno, la enfermedad de Chagas es el problema sanitario más relevante. Abarca 19 provincias, superando, como dice ahí, el 80% del territorio. Hay una situación que tiene que ver con las áreas rurales, que allí, bueno, la enfermedad de Chagas se transmite vectorialmente. Eso ha bajado bastante el número, en el sentido de que se han hecho muchas campañas de control de vectores y se ha bajado bastante la población de vinchucas, pero todavía siguen existiendo áreas rurales con alto riesgo. Y la otra situación es lo que ocurre en las áreas urbanas. En las áreas urbanas, ahí tiene que ver más la prevalencia con, por ejemplo, la transmisión materno-infantil, la donación de órganos, la donación de sangre, aunque estos dos últimos están muy controlados. Vamos a ver más adelante en esta clase que es la transmisión materno-infantil lo más involucrado en la aparición de nuevos casos en áreas urbanas. Como habíamos dicho, se calcula 1,5 millones de infectados y más de 300.000 enfermos. Ya estamos haciendo acá una distinción entre infectados y enfermos. Vamos a entender un poco más avanzada la clase por qué estamos haciendo esta diferencia. Fíjense que hablamos de infectados y hablamos de enfermos en forma diferente. Se calcula que en Argentina hay más de 7 millones de habitantes en situación de riesgo. Cuando hablamos de las enfermedades desatendidas de la OMS, vemos que para la Organización Mundial de la Salud en Argentina existen 3 enfermedades desatendidas. Nuestro país está pintado en marrón, que corresponde a 3 enfermedades desatendidas, y una de ellas es enfermedad de Chagas. ¿Sí? Las otras 2 son helmintos transmitidos por el suelo y leishmaniosis visceral. Bueno, hace más de 100 años que se conoce la enfermedad de Chagas. Fue descubierta en el año 1909 por Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas. Él tuvo como el privilegio de encontrar el agente etiológico, encontró el vector y también pudo describir la enfermedad, cosa que no siempre ocurre. En Argentina, quien dedicó gran parte de su vida al estudio de la enfermedad de Chagas fue Salvador Massa. Por supuesto, hay otros investigadores de renombre que siguieron o acompañaron sus observaciones, pero bueno, él en su momento fundó la Misión de Estudios de Patología Regional Argentina, la MEPRA, que bueno, generó cientos de publicaciones y de estudios relacionados con distintas enfermedades endémicas en la Argentina y sobre todo en enfermedad de Chagas. La historia de Massa y de la Misión de Estudios de Patología Regional de la MEPRA está muy bien llevada a cabo en esta novela ficcionada, en esta película que se llama Casas de Fuego. La película se toma algunas licencias en el sentido de algunas cosas que no fueron así, inventadas. Por ejemplo, no se quemaron casas y también hay algunas cosas que pasan en la película que no fueron realidad, pero no tienen que ver con la enfermedad en sí. Eso está muy bien tratado y se las recomiendo fuertemente. Bueno, en esta fotografía estamos viendo a un hemíptero hematófago, es decir, a una vinchuca, que bueno, estos insectos son los vectores del Trypanosoma cruzi y responsables justamente de la transmisión vectorial de la enfermedad. Bueno, vamos a ver ahora el ciclo biológico. Aquí tenemos un esquema donde vemos un triatomino, o sea, una vinchuca. Acá hay otras porque puede haber distintos géneros y especies de lo que llamamos vinchucas. En Argentina, el vector más importante es Triatoma infestans.
Es la vinchuca que se ha domiciliado, es decir, se ha metido a vivir con nosotros dentro de las casas y es la que está involucrada más en la transmisión. Pero hay algunas de estas vinchucas que están en el peridomicilio, es decir, asociadas a los animales de cría, a la cucha del perro, al gallinero, y otras que tienen que ver con la vida silvestre. Entonces, en la vida silvestre se alimentan de animales silvestres, se meten en nidos de pájaros, en cuevas de roedores. Por lo tanto, la transmisión vectorial del Trypanosoma cruzi podemos hablar de un ciclo doméstico, ¿sí?, que tiene que ver con vinchucas que se han domiciliado, de un ciclo silvestre, que tiene que ver justamente con vinchucas que viven en el ámbito absolutamente silvestre, salvaje, y uno peridomiciliario que, bueno, se da justamente entre los animales que viven alrededor de las casas y las vinchucas que se alojan en esos lugares, como les decía, criaderos de animales, gallineros, los árboles que están cercanos a la casa y los nidos de los pájaros. La transmisión en cualquiera de los vertebrados ocurre en el mismo sentido, es decir, cuando nos ponemos acá, cuando una vinchuca está infectada, estos insectos tienen como necesidad alimentaria, es decir, se alimentan de sangre, de manera que siempre van a estar cerca de algún vertebrado que los provea. Cuando van a alimentarse de sangre, ya sea de nosotros o de algún animal, tienen por costumbre defecar y lo hacen inmediatamente, porque si lo harían más tardíamente tampoco serían buenos vectores del Trypanosoma cruzi. Pero defecan inmediatamente que se alimentan, incluso a veces mientras se están alimentando, con lo cual dejan la materia fecal sobre la piel del animal o la persona de la que se alimentaron. En la materia fecal, cuando esas vinchucas están infectadas, o sea, ya se han alimentado previamente de algún animal que tenía o persona que tenía el T. cruzi. Pero bueno, partimos de acá, después volvemos a ese punto. En la materia fecal dejan al Trypanosoma cruzi, ¿sí? Esa materia fecal está sobre nuestra piel y hay cientos de Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi en la forma tripomastigota, esa forma con membrana ondulante, con kinetoplasto posterior al núcleo, bien elongado. ¿Qué van a hacer esos Trypanosoma cruzi? Van a ingresar al nuevo hospedador. ¿Por dónde van a ingresar? Bueno, pueden hacerlo. La picadura de la vinchuca cuando se alimenta genera después cierto picazón, un poco de escozor. Entonces lo que hacemos es rascarnos sin querer, y esa simple escoriación que practicamos sobre nuestra piel hace que arrastremos la materia fecal dentro de las células o incluso hacia el sitio donde tenemos el piquete de la vinchuca y por lo tanto estamos facilitando su ingreso. Esa es una de las vías posibles. Si la vinchuca defecó sobre la mucosa, esto es, por ejemplo, en los labios, no se necesita puerta de entrada. O sea, no es que la piel tiene que ser escoriada, rascada, erosionada de ninguna manera, no es necesario, entra directamente. Lo mismo si las vinchucas defecaron en los ojos. Les gusta bastante la cara a las vinchucas, así que muchas veces pican en la cara y si dejan materia fecal en los ojos y el Trypanosoma cruzi entra por allí, también es puerta de entrada. O sea, no necesita que accionemos nuestras uñas o nos rasquemos o erosionemos la piel. Cuando entra por los ojos puede formar esto que les mostramos acá, que es el signo de Romaña. Vamos a volver sobre esto, pero es un ojo que se hincha en un edema bipalpebral que tiene que ver con el ingreso del Trypanosoma cruzi por el ojo. Cuando ingresa por la piel, en el sitio de la picadura sobre todo, se genera lo que se llama un chagoma de inoculación, pero no se distingue mucho de cualquier piquete de cualquier insecto. A eso volvemos más tarde cuando vemos las manifestaciones clínicas. Pero ¿qué pasa con ese Trypanosoma cruzi? Que bueno, ya sabemos que por alguna de esas vías ingresó. Bueno, se va por circulación sanguínea hacia las células. Estamos acá en este punto. Va a introducirse en una célula. Lo va a hacer a través de una vacuola de tipo parasitófora, o sea, se va a meter dentro de una vacuola de tipo alimentaria, de la que la célula se lo facilita ese ingreso. Y de ahí se va a escapar, como dice acá, de esta vacuola alimentaria y va a cambiar de forma. Esa forma que era tripomastigota,
que se llama tripomastigota metacíclica infectante porque está como en estado infectivo, esa forma va a cambiar a la forma amastigota. Es decir, se redondea, ¿se acuerdan de la forma mastigota que vimos hoy? Se redondea y bajo esa forma amastigota empieza a dividirse por fisión binaria. Es decir, de una salen dos, de cada una de esas van a salir otras dos y así sucesivamente, con lo cual la célula empieza a cargarse de lo que se conoce como nidos de amastigotas. Una vez que la célula está llena de amastigotas, que es este paso siguiente, la célula va a morir, se va a abrir, y cada una de estas amastigotas se va a transformar otra vez en tripomastigota, ¿ven? Hay una transformación de amastigota en tripomastigota y las tripomastigotas pasan a circulación periférica. ¿Para hacer qué? Para invadir nuevas células, ¿sí? Y todo esto ocurre a una tasa muy importante, así con mucha velocidad y con mucha producción, se hace una invasión polística hasta que nuestro sistema inmunológico genera anticuerpos. Y entonces, digamos, no es que el ciclo se detiene, pero sí baja mucho la cantidad de parásitos en sangre. La parasitemia baja mucho. Esto es un dato muy importante, sobre todo para después ver cómo vamos a hacer el diagnóstico. ¿Qué pasa cuando una vinchuca pica a una persona o un animal que esté infectado? Bueno, lo que va a pasar es que la vinchuca se va a llevar a estos Trypanosoma cruzi, estamos en este punto, se va a llevar al Trypanosoma cruzi, en su interior ese Trypanosoma cruzi va a pasar a su sistema digestivo, en el intestino medio o el estómago el Trypanosoma cruzi va a cambiar a la forma epimastigota, se va a reproducir como epimastigotas, estamos acá, ahí está el cartelito, se va a reproducir como epimastigotas dentro de las vinchucas, se aumenta de número, cambió de forma, pasó a epimastigotas, se reproduce como epimastigota, y van a pasar todas esas epimastigotas al intestino posterior, donde se transforman en tripomastigotas metacíclicas infectantes y están listas ahí para infectar a un hospedador cuando salgan con la materia fecal, cerrándose el ciclo. Lo que se muestra acá también en este esquema es que con el paso del tiempo, es decir, en la cronicidad de la patología, se puede llegar a desarrollar megaesófago, megacolon o cardiopatías chagásicas relacionadas justamente, ya vamos a ver en la historia, en la evolución natural de la enfermedad, en la etapa crónica con sintomatología demostrada. Bien, entonces, resumiendo, la forma tripomastigota, que ya sabemos cuál es, no se divide, no tiene capacidad replicativa, se encuentra en la circulación sanguínea y en la materia fecal de las vinchucas, es lo que vimos recién, es esto. La forma amastigota es la forma intracelular obligada y es la forma replicativa del parásito en las células de los vertebrados, en las nuestras y en las de los animales que funcionan como reservorios. Estos simbolitos quiere decir replicativo. La forma epimastigota es la forma replicativa, ¿dónde? En el intestino medio de las vinchucas. Si uno observa sangre de un paciente que está en la etapa aguda de la infección, puede llegar a ver una imagen como la que les estoy mostrando, un frotis de sangre teñida, donde se ven a los parásitos en la forma tripomastigota, como ya sabemos, porque se está realizando la invasión polística, es decir, hay una tasa de reproducción importante del parásito en forma mastigotas, pasan a tripomastigotas y están como tripomastigotas en la sangre para invadir nuevas células. Estos tripanosomas, bajo estas formas son bastante variables, se dice que es bastante pleomórfico y uno puede encontrar formas más alargadas o formas más en forma de C como esta, ¿sí? Y un poco más anchas. Miren el núcleo, como se ve, el núcleo central y el cinetoplasto absolutamente notable, que es lo que les comentaba, ¿no? De cómo se tiñe ese cinetoplasto y se hace muy visible. Por otra parte, sabemos que en el hospedador humano y en los animales vertebrados, la otra forma que se halla del parásito es la amastigota. Y la forma amastigota está en las células. Esto, por ejemplo, es un corte histológico de una autopsia de un paciente chagásico, es músculo cardíaco. Y esto que ustedes están viendo acá
esto se llama nido de amastigotas. Cada una de estas es una amastigota. Son muy pequeñas, vamos a ver después que miden pocas micras, 5 o 6 micras. Cada una de estas es una amastigota. Como se reproducen dentro de la célula, uno puede encontrarlas así, como formando lo que se conoce como nidos de amastigotas. E incluso puede verse un bordecito alrededor que tiene que ver con las vacuolas parasitóforas, donde se van incluyendo a medida que invaden las células. Se sabe que no hay un solo Trypanosoma cruzi, sino que tienen variaciones genéticas y están clasificados como unidades discretas de tipificación. Van del 1 al 6, es decir, hay un T. cruzi 1 hasta un T. cruzi 6. Y hay Trypanosomas cruzi que circulan en ambientes domésticos y otros en ambientes selváticos. Esos son los dos colores que se ven acá. Un paciente puede estar infectado por más de un tripanosoma, sobre todo si alternan con hacer actividades en vida silvestre y se pueden haber infectado también en esos ámbitos. Respecto a estas unidades discretas de tipificación, se sabe que el Trypanosoma cruzi 1 es uno de los que más circula en Argentina y es el que estaría más relacionado con miocarditis más severas. Las miocarditis moderadas o más ausentes estarían relacionados con, por ejemplo, el 2, el 5 y el 6. Por eso están marcados acá el T. cruzi 1 como muy involucrado con la patología cardíaca. De hecho, vamos a ver que en la historia, en la evolución natural de la enfermedad, casi todos los pacientes argentinos que desarrollan enfermedad chagásica, el compromiso termina siendo cardíaco. Este es un trabajo que se presentó en el Congreso de Enfermedades Desatendidas del año pasado de Mundo Sano, donde los autores hacen una detección justamente de cuál es el T. cruzi, qué unidad discreta de T. cruzi circula entre un grupo de pacientes. Esto, aquí les amplifiqué un poco la foto porque no se ve, pero llegan a la conclusión de que el 75% de sus pacientes eran TC1. Esto es bastante complicado porque se requiere grupos de pacientes chagásicos, hay que extraer DNA, es decir, no está basado sobre una gran cantidad de muestras, pero los estudios que se están haciendo respecto a estas unidades discretas de tipificación están indicando que aquí está circulando más TC1 que otros. Nosotros sabemos que para la enfermedad de Chagas se requiere, para la evolución natural, digamos, de la transmisión en la naturaleza, se requiere de los teatominos, es decir, se requiere de las vinchucas. Son las vinchucas los hospedadores intermediarios y los que transmiten la enfermedad a los vertebrados. Pero por otra parte, también se sabe que los marsupiales son considerados como los reservorios ancestrales. Ellos pueden transmitir el Trypanosoma cruzi a través de sus secreciones anales. Esta se establece como la forma más antigua de transmisión. Incluso se cree que primitivamente fue anterior a la vectorial. ¿Qué es lo que sucede con estos animalitos? Bueno, ellos pueden mantener formas de tipo amastigotas y epimastigotas que se diferencian en formas tripomastigotas infectantes en sus glándulas anales. Entonces, en el momento en que proyectan sus secreciones, esas secreciones anales pueden infectar, por ejemplo, alimentos o hacer una especie de aerosolización de las formas de tripanosoma. En la guía de marsupiales figuran más o menos unas 24 especies que habría en Argentina de estos animales. Aquí la más común es la que se llama comadreja ovejera o comadreja mora, Didelphis albiventris, que bueno, es como la zarigüeya típica de la Argentina, ¿no? Y a pesar de que se le dice comadreja, bueno, no es una comadreja, pero se sabe que este animal cuando está infectado puede transmitir el Trypanosoma cruzi a través de estas proyecciones de sus glándulas anales. Entonces vamos a hablar ahora de las vías de transmisión del Trypanosoma cruzi. Ya vimos la vectorial o entomológica,
que es la que describimos con el ciclo biológico. También puede ser transfusional. Otra vía es vertical o congénita, es decir, de la mamá al feto. Otra es por trasplante de órganos. Puede ser accidental o por jeringas compartidas. Accidental, por ejemplo, en un laboratorio donde uno está investigando sobre el tema, está manejando cultivos de parásitos, o se pincha o se lastima con sangre de un paciente infectado. Digestiva, oral o bromatológica, es decir, esto es por comer algún alimento contaminado, ahora vamos a ver qué es eso. Hay una vía sexual en estudio, todavía no se han puesto de acuerdo los investigadores, pero hay un grupo de investigadores que dicen que es posible, y también por sangre menstrual. La vectorial o entomológica y la vertical o congénita son las más importantes, por lo menos en nuestro país. ¿Qué pasa con la transfusional? Bueno, en los lugares donde la enfermedad de Chagas se conoce, la sangre se testea, con lo cual esa vía está prácticamente descartada, lo mismo que los trasplantes de órganos. Y los accidentales son mínimos. Sí es importante la vía digestiva en lugares donde esto es posible, porque bueno, hay gran cantidad de vinchucas. Y bueno, por supuesto la vía por sangre menstrual o sexual, la sexual todavía está en estudio y por sangre menstrual es absolutamente excepcional. Este es el trabajo donde este grupo de autores dice que es posible la transmisión sexual del Trypanosoma cruzi, pero como les decía, esto todavía es una vía que está en estudio y de serlo habría que ver qué importancia epidemiológica puede tener. Respecto a la transmisión por sangre menstrual, bueno, el primer caso fue descrito en un paciente en Estados Unidos, hizo un Chagas agudo, estaba en Seattle, se comprobó la presencia del parásito en la sangre menstrual de su pareja, una mujer de origen ecuatoriano. Bueno, sí, por supuesto que la epidermis del glande y de la uretra pueden considerarse puerta de entrada para el parásito. Además también, por ejemplo, York, un investigador que trabajó mucho tiempo con masa, también había demostrado, tiene un trabajo publicado donde se demostró la presencia de tripomastigotas de T. cruzi en sangre menstrual, con lo cual es una vía posible, pero por supuesto, como decíamos antes, es algo excepcional. Respecto a la vía transfusional, toda persona que tiene Chagas no puede donar sangre ni puede donar órganos. Como es posible que uno no sepa, ahora cuando veamos el desarrollo de la enfermedad vamos a ver que podemos no saber que estamos infectados, es menester, digamos, o es una responsabilidad del sistema de salud realizar los estudios de laboratorio necesarios para comprobarlo. En Argentina todas las bolsas de sangre se testean para Chagas. La prevalencia acá en Bahía Blanca en las bolsas es más o menos del 1%. ¿Qué ha ido pasando en el resto del mundo con esto? Bueno, por ejemplo, en el año 2013, Japón tiene el primer caso de un Chagas agudo de un donante. ¿Qué pasaba en Japón? Ellos no testean sus bolsas de sangre para Chagas porque no es un problema que tengan. Ahora, una vez que tienen inmigrantes latinos, esto pasó a ser otra historia. Por lo tanto, ahora, o sea, hace ya unos años después de estos eventos, en otras partes del mundo lo que hacen es pedir, se llenan planillas donde uno si viene de Latinoamérica o ha vivido en Latinoamérica, lo denuncia en esa planilla y esa bolsa en particular se analiza para infección chagásica. No tendría sentido hacer eso en todas las bolsas de donantes de Japón, pero sí en aquellos de origen latino. Y lo mismo se hace en otras partes del mundo, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, es decir, cuando el donante ha estado en Latinoamérica o es latino, esa bolsa en particular se testea para infección chagásica. Respecto al Chagas congénito, bueno, la infección intrauterina oscila entre el 0,5 y el 9%. En general se dice el 5% como una situación promedio, ¿no? Como un valor promedio. ¿Eso qué quiere decir? Que de 100 mamás chagásicas, 5 van a tener bebés chagásicos, el bebé van a ser infectado. El porcentaje es mayor, por supuesto, si la mamá adquiere la infección durante el embarazo, a que si es una infección crónica. Esta vía de transmisión, la congénita, es la que está generando más casos
agudos en Argentina que en la transmisión vectorial. En relación con lo que les contaba recién, por ejemplo, cuando se expuso este tema en el Congreso de Enfermedades Desatendidas del año pasado, fíjense que en esto habla de 21 países endémicos para enfermedad de Chagas, 70 millones de personas en áreas de transmisión, se calcula unos 15.000 casos de infección congénita por año y el control vectorial exitoso y la seguridad de la sangre hacen que la transmisión materno-infantil sea la más relevante, que es lo que les estaba contando recién, que tiene que ver con eso. Hay algunas formas de referirse a Chagas que se están tratando de corregir. A mí se me van a escapar porque, bueno, uno está acostumbrado a mencionar así, pero por ejemplo, se está pretendiendo no hablar más de chagásico, sino de persona con Chagas, porque, bueno, es como que se vuelve un término como muy estigmatizante. Lo mismo no hablar de mal de Chagas, sino hablar más de enfermedad de Chagas. Así que, bueno, por allí a mí en esta clase se me escapa, por ahí digo chagásico, pero no es lo que se está pretendiendo ahora, sino que hablemos de enfermos de Chagas y no de chagásicos. Los datos de Chagas congénito para la Argentina se estima que nacerían entre 1.100 y 1.400 niños infectados con T-Cruzi. Ahora se reportaban al Programa Nacional alrededor de 300 casos al año. Eso se considera un subregistro y bueno, quizá no haya una búsqueda importante del niño del neonato. Vamos a ver más adelante que se hace una pesquisa a partir del nacimiento de un niño y de una madre infectada, a ver si ese niño ha contraído la infección. Otra cosa que sucede, digamos, desgraciadamente, es que no todos los niños diagnosticados después son tratados y más atrás aún, no todos los niños que nacen de infectadas chagásicas son diagnosticados. Bueno, esta noticia epidemiológica en la revista Medicina tiene que ver con lo que estuvimos hablando recién. Ellos publican un artículo donde dicen que la transmisión materna de la enfermedad de Chagas ya causa más casos que la vectorial. Esto fue publicado el año pasado. Estados Unidos, por ejemplo, el Chagas congénito es un problema serio que ellos deben abordar. De hecho, en este trabajo, los autores, que este trabajo también es del año pasado, los autores indican que hay alrededor de 40.000 mujeres que tienen enfermedad de Chagas crónico y que por lo tanto pueden dar a luz hijos infectados y que a la larga van a tener un problema de salud importante y bueno, que por supuesto van a tener que ser atendidos en los Estados Unidos y ellos deben estar a tono con lo relacionado con esta enfermedad. Bueno, antes de seguir con esta vía que es la digestiva, ya notamos que hay como dos entornos, digamos, de la infección chagásica. Una que es la que tiene que ver con el ámbito rural, que es la transmisión vectorial, y otro que podríamos decir que es la urbanización de la infección chagásica y que tiene que ver sobre todo con la transmisión materno-infantil. Las transfusiones, trasplantes de órganos no son tan importantes porque, como dijimos, por ley las bolsas se analizan, o sea, hay un control respecto a el infectado chagásico como donante de sangre, o sea, todas las bolsas se analizan y bueno, también cuando hay un posible trasplante se investiga esta patología. Con lo cual lo que termina siendo una vía importante en lo urbano es la materno-infantil. ¿Qué pasa con la vía digestiva? Bueno, en Argentina se han citado casos por ingesta de carne de animales, esto es, se come carne cruda o mal cocida de animales que son reservorios. Entonces, de alguna manera, uno come sangre que tiene T. cruzi y termina infectándose o tejido parasitado. Hay un caso registrado por la ingesta de sangre de quirquincho. Esto fue una práctica de curanderismo. Bueno, el quirquincho es un animal que puede funcionar como reservorio y evidentemente estaba infectado y la persona hace un Chagas agudo. En Brasil hay muchos casos relacionados con la ingesta de jugo de caña, con la ingesta del jugo de acaí, con vino de palma. ¿Esto por qué es? Bueno, el acaí es una fruta parecida a azaí,
Es una fruta parecida al arándano, ahora está de moda, acá se consiguen incluso alimentos con azaí, yogures y esos productos que tienen azaí. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, es una fruta que crece debajo de unas palmas, unas palmeras. Puede haber vinchucas en esas plantas, que entonces por lo tanto la fruta está contaminada con materia fecal de vinchucas. Y bueno, si no se lava bien y no se hacen buenos procesos de fabricación del alimento, o sea, de los jugos, bueno, nos terminamos infectando. Lo mismo pasa con el jugo de caña. Hubo un brote muy grande con jugo de caña vendido a la vera de la ruta en el sur de Brasil, en Florianópolis, hace unos años. Bueno, si se extrusa la caña para hacer jugo, también lo que pasa es que se pueden extrusar vinchucas si uno toma caña silvestre. Las vinchucas pueden estar viviendo ahí, por lo tanto se hace un jugo de vinchucas, que si están infectadas, bueno, tenemos el Trypanosoma cruzi en el jugo. Y eso es lo que ha pasado. Hay muchos casos, como les decía, registrados en Brasil, en Colombia, hay en Venezuela, que también ahora les voy a mostrar. Por ejemplo, en esta noticia, en Brasil, un brote familiar por consumo de acaí o de azaí. Bueno, tomaron ese jugo de fruta e hicieron un Chagas agudo. El Chagas agudo generado por esta vía es mucho más grave que el vectorial, como manifestación clínica y como mortalidad, la mortalidad es superior también, es mucho más grave. Esta noticia hace referencia a 5 muertes por ingestas de guayabas, esto fue en Venezuela. Aquí el personal de salud dice tenemos 26 hospitalizados, 19 adultos, 7 pediátricos, y como les decía, esta vía produce una mortalidad muy superior a la vía vectorial. En esta diapositiva vemos las distintas formas de adquirir una infección chagásica a través de la vía digestiva. Es decir, vinchucas que contaminan, por ejemplo, acá tenemos contaminando caña, o la materia fecal de las vinchucas contaminando frutas o verduras que terminamos haciendo jugos o comiendo. Por otra parte, las vinchucas también pueden infectar a estos marsupiales, que ellos con sus deyecciones pueden infectar alimentos y que nosotros podemos comer, si no están bien lavados, también infectarnos. O por otro lado, podemos comer animales de caza que son reservorios y si están crudos o mal cocidos, terminamos adquiriendo una enfermedad chagásica por vía digestiva. Se sabe a partir de experimentos realizados en ratones que estos Trypanosomas cruzi, una vez que ingresan a nuestro sistema digestivo, pueden absorberse en la boca, en el esófago, en el estómago y hasta en el intestino. Se sabe también que esa capacidad de absorción está muy relacionado con una glicoproteína que cuando la tienen, determinados Trypanosomas cruzi que tienen mayor cantidad de esa glicoproteína o la tienen, son más efectivos que otros Trypanosoma cruzi que carecen de ella para generar una infección a través de esta vía. En este esquema se ve, por ejemplo, a Trypanosomas cruzi que tengan esa glicoproteína que sabe que es la GP82. Bueno, la absorción también es dependiente de calcio, ¿sí? Y la absorción es mucho más efectiva en la mucosa, en toda la mucosa intestinal, que cuando carecen de esta GP y tienen otra, por ejemplo, como la GP30. Es decir, no quiere decir que no se vaya a absorber, se absorbe igual, pero lo hace en forma menos efectiva. Es decir, esto indicaría que no todos los Trypanosoma cruzi generarían una infección tan importante por esta vía. Les muestro en esta noticia, bueno, en realidad fue un paper publicado en el 2011 en la revista de Medicina Chilena de un niño argentino que murió a causa de un Chagas agudo producido por la ingesta de animales de caza. Era un nene de 12 años que, bueno, salió con su padre de caza y comieron vizcachas y aguatíes, ¿sí? El chiquito a los 20 días hace una insuficiencia cardíaca como consecuencia del Chagas agudo, una miocardiopatía típica como está descrita para el caso de Chagas agudo y, bueno, lamentablemente pierde la vida. Esto es un caso
de transmisión digestiva a través de carne. Podemos ver en este gráfico cuál es la sintomatología más característica de la infección chagásica aguda cuando la vía es digestiva. Y fíjense que casi el 90% de los pacientes va a tener fiebre, alrededor del 30% va a tener edema facial, mialgia, cefalea, y después todos los demás compromisos sistémicos que puede ser desde dolor abdominal, vómitos, edemas, disnea, lesiones en la piel, es decir, una serie de signos y síntomas que pueden acompañar a el Chagas agudo digestivo. Se calcula que hay un periodo de latencia que puede ser breve, de 3 días hasta casi un mes, a partir de la ingestión, y lo que sí se sabe es que las manifestaciones son más graves que en la vectorial, que es algo que ya les estaba diciendo. La fiebre prolongada, la miocardiopatía aguda, generalmente es la causa de la muerte, y la mortalidad puede llegar a ser hasta del 33%. Bueno, hemos recorrido todas las vías posibles de adquisición del Trypanosoma cruzi. Ahora vamos a ver cómo es la patogenia, es decir, qué produce en nuestro organismo el T. cruzi una vez que ingresa. Ya sabemos cuál es el ciclo biológico, se reproducen las células de nuestro organismo, tiene predilección por las células del músculo cardíaco, esquelético y del sistema nervioso. Por lo tanto, las manifestaciones clínicas más importantes suelen ser la miocarditis, puede ser meningoencefalitis, sobre todo en la etapa aguda, o también hay lesiones del sistema nervioso autónomo del intestino, que son lo que termina produciendo megavísceras. ¿De qué va a depender la gravedad de las lesiones, digamos, en gran parte cómo va a desencadenarse todo este proceso fisiopatológico? Bueno, de factores asociados al parásito, ya vimos que no todos los Trypanosomas cruzi son iguales. También va a tener que ver, por supuesto, con la carga parasitaria, con la cantidad de parásitos, con la constitución antigénica de esos parásitos y con relaciones con factores propios del hospedador. No es lo mismo un niño que un adulto, no es lo mismo el sexo, no es lo mismo el estado nutricional, no es lo mismo un inmunocompetente que que una persona inmunológicamente sana. En este cuadro, en forma muy simple, vemos que el Chagas tiene una etapa aguda y una etapa crónica, ¿sí? Después puede ser vectorial, puede ser congénita, puede ser transfusional, trasplantes, vía oral, o sea, todas las vías que ya vimos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, después de una etapa aguda, se entra en una etapa crónica, que es todo esto, una etapa crónica, que puede ser sin patología demostrada. Dentro de este lapso se dice que las personas están infectadas, es decir, se puede detectar serológicamente al parásito, pero no hay ni signos ni síntomas asociados a esa parasitosis. Se puede pasar a una etapa con patología demostrable, que ahí el desarrollo de la patología puede ser cardíaca, digestiva, neurológica o una mezcla de todas ellas. Vamos a ver en este esquema cuál es el desarrollo natural de la enfermedad. ¿Qué pasa después de la infección con T. cruzi? Entramos en la etapa aguda. La etapa aguda son más o menos los primeros 2 meses, se considera etapa aguda, los primeros 60 días. ¿Qué puede pasar ahí? Puede haber complicaciones del Chagas agudo, ya vimos que son bastante más comunes en la etapa digestiva que en la vectorial. Esas manifestaciones del Chagas agudo pueden ser cardiopatías letales, pueden ser trastornos neurológicos graves que terminan con la muerte del paciente. En general no pasa esto, sino que las personas ingresan después de una etapa aguda, la mayoría de las veces silenciosa, es decir, que diríamos que la mayoría de los pacientes no se enteran que adquirieron la infección, entran en esta etapa, que es la forma crónica indeterminada, que es sin patología demostrada. Si se encuentra el Chagas agudo, o si uno encuentra un paciente en esa etapa, o sea, recién infectado, con un montón de Trypanosomas cruzi en sangre, en esa etapa, en la etapa cercana a la infección, se da tratamiento, hay que dar el tratamiento en forma inmediata. Y ahí tenemos grandes posibilidades de curación, que vamos a ver después, que va a estar muy relacionada con la edad del paciente. Cuanto más joven es el paciente
y más rápido es el tratamiento respecto al momento en que, más cercano al momento en que se infectó, más efectivo es el tratamiento. Por ejemplo, en un neonato, un niño recién nacido de una infectada chagásica, que descubrimos que es chagásico y se lo trata, ese bebé tiene casi el 100%, no se dice el 100 porque se ha visto que a veces no ocurre, pero es altamente probable que se cure. Algo que no va a pasar cuando damos el tratamiento en etapas, cuando las personas son más grandes o estamos más lejos de la etapa aguda. Pero eso lo dejamos para el momento del tratamiento. Pero bueno, está este comentario acá, tratamiento y curación con signo de pregunta, y les quiero explicar por qué. Entonces, nos infectamos con T. cruzi. La mayoría de los pacientes ni nos enteramos, o sea, pasa totalmente desapercibida, como una infección silenciosa. Se entra en esta etapa, forma crónica indeterminada, sin patología demostrada. ¿Qué va a pasar acá? El 70-80% de los pacientes se van a quedar en esta etapa. Es decir, como una forma crónica indeterminada permanente. O sea, se van a morir de cualquier cosa menos de Chagas. El 70-80%. Nos quedamos ahí. Ahora, el 20-30% restante, e incluso 10 a 20 años después de la primoinfección, pueden hacer la forma crónica determinada con patología demostrada. ¿Qué quiere decir eso? Que empiezan a tener signos y síntomas relacionados con esa infección. ¿Cuáles pueden ser esas formas clínicas? Bueno, cardíaca, digestiva, neurológica. La mayoría de los pacientes en Argentina hacen formas cardíacas. En general, miocardiopatías chagásicas, y la muerte generalmente cuando ocurre por esta causa es una muerte súbita, un infarto masivo de miocardio y una muerte súbita. ¿Sí? Ahora, estas personas que están en la forma indeterminada y que no tienen signos ni síntomas, si tienen algún proceso inmunosupresor, ya sea por otra patología, por ejemplo HIV, o porque se inmunosuprime medicamentosamente para algo, por ejemplo para un trasplante, puede hacer una forma subaguda. Esto quiere decir que vuelve a tener Trypanosoma cruzi en sangre, esta que estaba aparentemente en equilibrio, ¿no? Y que no parecía no tener, no hacerle daño al hospedador, se convierte en una infección importante que puede llevar a la muerte al paciente. Se hacen reactivaciones, muchas veces de tipo cerebrales, generalmente son cuadros neurológicos, y esa forma subaguda es realmente muy grave. ¿Qué pasa acá? Los pacientes con la forma clínica crónica indeterminada, sin patología demostrada, se les dice infectados chagásicos. Están infectados por el T. cruzi. Los pacientes que tienen signos y síntomas asociados a la infección se dice que son enfermos, o sea, tienen la enfermedad de Chagas. Es muy importante hacer esta distinción entre infectado y enfermo, porque el infectado chagásico es una persona que está apta para cualquier tipo de trabajo y no tiene que ser inhibido para nada. En cambio, una persona enferma de Chagas no puede hacer determinadas tareas que tengan que ver con manejo, por ejemplo, de instrumento de alto riesgo, no pueden pilotear un avión, no pueden manejar una grúa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando ocurre la muerte en estos pacientes, en general es una muerte súbita. Por lo tanto, no pueden estar habilitados para hacer trabajos que los pongan en riesgo a ellos o al resto de la población. Sumamente importante hacer esta diferencia entre infectado y enfermo. Entonces, Chagas agudo. Agudo, cuando decimos Chagas agudo hacemos referencia a los primeros 2 meses post-infección, y además se utiliza la terminología Chagas agudo también para hacer referencia a la sintomatología. Es decir qué pasa en esos primeros 2 meses cuando hay sintomatología. La fase aguda entonces se inicia luego de adquirir la infección por cualquiera de sus vías y dura aproximadamente 8 semanas. Ahí la parasitemia es elevada. Ya vimos cuando estudiamos el ciclo biológico que el Trypanosoma cruzi está realizando una invasión poliística, todavía no hay desarrollo importante de anticuerpos, entonces la parasitemia es alta. Ya sabemos también que en esta etapa puede ser totalmente asintomática. Fíjense que dice el 90-95% de los adultos algunos síntomas o ser sintomática. Sintomática generalmente es en los niños.
De manera que el Chagas agudo vectorial generalmente es pediátrico y es atendido por médicos pediatras. La mortalidad cuando hay sintomatología es del 2 al 6% de los niños y el 85% de los casos agudos, es decir, con síntomas de etapa aguda, son niños menores de 10 años. Durante este periodo entonces está toda la diseminación polística, da un cuadro clínico y de tipo infeccioso generalizado, ¿sí? Cuando hay síntomas. Esto puede llevar a una miocarditis aguda muy seria que termine con la vida del paciente, lo mismo que a una meningoencefalitis aguda. Estas, digamos, son las dos consecuencias peores de el Chagas agudo. El Chagas agudo vectorial tiene algunos síntomas no específicos. Un síndrome febril prolongado, adenomegalia, hepatoesplenomegalia, anemia, inapetencia, convulsiones, diarrea. Por ejemplo, este chiquito tiene hepatoesplenomegalia, que se ve muy bien, edema en los miembros inferiores. O sea, estos signos y síntomas son inespecíficos, es decir, no es que alguno es patognomónico de la enfermedad de Chagas. Puede pasar con cualquier síndrome infeccioso. Ahora, dentro del Chagas agudo vectorial hay algunos signos y síntomas que son más específicos y que hacen pensar más en que lo que está sucediendo es una infección chagásica. Y esos son el complejo oftalmoganglionar, que como su nombre lo indica, compromete ojos y ganglios del cuello, del mismo lado que el ojo comprometido. Ahora les muestro fotos. Chagoma de inoculación, que es el lugar donde la vinchuca picó, eso no es muy específico, pero bueno, si aparece en chagoma de inoculación y además por alguna causa vimos las vinchucas, es como que se puede asociar que tiene que ver con eso, ¿no? Y se puede hacer la investigación respectiva. Chagoma hematógeno, el chagoma hematógeno son como unas placas, así que que se palpan, son como unos levantamientos, como almohadillas en la piel. Y el lipochagoma es un lipochagoma en la cara, acá, que está marcadita en la carita de la criatura. La mamá lleva al bebé generalmente porque llora cuando succiona y no se alimenta. Ese tipo de manifestación es muy típica de patología chagásica, es decir, un pediatra en área endémica con algún chiquito que tenga o el complejo oftalmoganglionar, el chagoma hematógeno o el lipochagoma, va a pensar muy seriamente en que, o sea, con bastante criterio, que lo que está sucediendo es una infección chagásica. Aquí vemos un signo de Romaña típico. Signo de Romaña es el complejo oftalmoganglionar. Fíjense que es un edema bipalpebral de párpado superior y párpado inferior, medio violáceo como color vino. Suele haber eritema también, por eso es el color. Puede haber conjuntivitis, puede haber edema de toda la cara, y si se palpan los ganglios del mismo lado, en la hemicara del mismo lado, están los ganglios comprometidos. Por eso se llama oftalmoganglionar. Se da en menos del 10% de los casos agudos y generalmente es en niños. Este es el chagoma de inoculación. Acá se ve el piquete que hizo la vinchuca, pero bueno, esto podría ser producto de la picadura de cualquier insecto, es decir, no es algo patognomónico de digamos, la huella que deja la alimentación de la vinchuca. Sí puede haber adenopatía satélite también, ¿no? Y estas fotografías corresponden a, a inflamaciones hepatoesplénicas, que bueno, también son típicas de el Chagas agudo y sobre todo, como les decía, en niños. Salvador Massa decía que ante todo cuadro infeccioso que no esté determinado, pero en un medio endémico, corresponde pensar en Chagas, ¿sí? Cuando vimos la evolución natural de la enfermedad, dijimos que el 70-80% de los pacientes se quedan en una etapa crónica en una etapa crónica sin patología demostrada.
y un 20 a 30% pasa a la etapa crónica con patología demostrada. Bueno, ¿qué es lo que hace que ocurra eso? Bueno, hay cierto acuerdo sobre la fisiopatología de la enfermedad de Chagas que tendría que ver con estas causas que cito acá. Un daño endotelial, una disautonomía y anticuerpos, autoanticuerpos, del tipo de anticuerpos antimuscarínicos. Es decir, la presencia del parásito va a producir, por supuesto, un proceso inflamatorio de tipo crónico. Eso va a llevar a cabo, o sea, va a desencadenar mecanismos de sensibilización, como por ejemplo la autoinmunidad y la producción de anticuerpos antimuscarínicos. Y las lesiones en las células no parasitadas que están desencadenadas por trastornos isquémicos o metabólicos justamente debidos al proceso inflamatorio. Por ejemplo, veamos en este cuadro los mecanismos que intervienen en la insuficiencia cardíaca. Ya sabemos que el T. cruzi se mete en las células y tiene gran predilección por los miocitos. Entonces, se mete en el miocardio y eso va a producir miocitólisis, es decir, muchas células del corazón van a morir. En ese proceso hay mecanismos de reacción inflamatoria directa, ¿verdad? Hay una miocitólisis y por lo tanto también se van a desatar procesos inmunológicos. ¿Qué va a llevar a esa ruptura de tejido? A alteración y la inflamación, a alteraciones en la microcirculación y lesión endotelial, por lo tanto una isquemia crónica. Por otra parte, estos mecanismos de reacción inflamatoria directa que llevan, o sea, el tejido se rompe, hay disolución de las células normales, se va a hacer un tejido de tipo cicatrizal o fibrótico. Eso va a desencadenar fallas en la transmisión del sistema nervioso, o sea, una disautonomía, alteración del sistema nervioso autónomo. También una estructura cardíaca diferente, es decir, se está reemplazando tejido cardíaco normal por tejido de tipo fibrótico. Entonces va a ser un corazón más grande e ineficiente. Hay una modificación de toda la estructura cardíaca que termina, por supuesto, con alteraciones sistólicas y diastólicas, o sea, en el ritmo normal del corazón. De manera que los procesos isquémicos más el cambio de tejido que termina dando por resultado un órgano ineficiente en el sístole y en el diástole, termina generando una insuficiencia cardíaca, que generalmente se acompaña de bloqueo de la rama derecha de las de His, que tiene que ver con esta disautonomía que ocurre en este proceso inflamatorio. Y esto lleva finalmente a la muerte súbita. En aquellos cuadros de patología demostrada, o sea, enfermedad de Chagas crónica con patología demostrada, y esa patología demostrada es de tipo de megavíscera, megacolon, megaesófago, tiene que ver ahí con lesión local del sistema neuronal autónomo que termina, por supuesto, con ese agrandamiento de las vísceras. Las zonas más afectadas son esófago y colon. Vemos entonces en esta diapositiva las distintas manifestaciones de la patología demostrada, ¿sí? Por supuesto, fíjense un corazón de un paciente con Chagas y un corazón normal, miren la diferencia de tamaño. Ha habido un reemplazo de tejido miocárdico normal por tejido fibrótico que lo vuelve agrandado, además sumamente ineficiente. Y por otra parte, muchas veces esa fibrosis y ese agrandamiento no se acompaña en la zona apical. Entonces se forma el aneurisma apical. Es decir, el cardiólogo si ve esta manifestación casi que le pone el sello a que es Chagas. O sea, esto está muy relacionado con la patología chagásica. Este tipo de adelgazamiento apical de la pared. Bueno, aquí se ve megacolon, que es otra de las características, o megaesófago. Se dice que mal del Chagas es una muerte silenciosa porque ¿qué pasa? Vimos que tras muchos años, que pueden ser 10, 20, 30 años de estar en un estado aparentemente de infección sin patología demostrada, podemos pasar a tener signos y síntomas de enfermedad chagásica sin haber tenido nunca antes ni siquiera un aviso de que estábamos infectados. Por eso se le dice la muerte silenciosa. Es lo que dice acá. Habíamos visto en el cuadro general de evolución de la enfermedad que existía la posibilidad de reactivación en aquellos pacientes que tenían un cuadro desconocido, o sea, una infección sin patología demostrada,
y lo que puede suceder es que haya una recurrencia de los signos y síntomas del cuadro agudo. Vuelve a haber parásitos en sangre y eso en general se ha asociado con más frecuencia a tratamientos inmunosupresivos, a terapias con corticosteroides, por supuesto pacientes que tengan enfermedades con depresión del sistema inmune como HIV. Ocurre principalmente en la fase sin patología demostrada. Es más común ya que la ausencia justamente de un cuadro clínico impide el monitoreo, ¿no? Porque ya cuando hay un cuadro clínico se sospecha, entonces es un paciente que se tiene con más cuidado. ¿Cuándo se diagnostica esta reactivación? Bueno, justamente cuando hay manifestaciones, generalmente son de tipo neurológico o una miocarditis y se hace un análisis de sangre, digamos, y se ven los parásitos. Entonces se establece la reactivación de la patología chagásica. Es un cuadro sumamente grave la reactivación. Les muestro en este caso que es un caso compartido en un grupo cerrado que tenemos, donde la bioquímica que cuenta esto es la doctora Analia Lux. Ella cuenta que era un paciente HIV positivo, con serología positiva para Chagas y lesiones cerebrales. Pero ¿qué pasa? En un paciente con HIV, ella cuenta ahí que los infectólogos le dijeron que teniendo Chagas, puede dar lesiones cerebrales. Pero el paciente en realidad estaba tratado para toxoplasmosis y no respondía. ¿Por qué? Porque las guías de tratamiento dicen que una reactivación neurológica en un paciente de HIV hay que pensar en una reactivación por toxoplasma, que es otro parásito. Sin embargo, hay otro que puede ser que produzca un cuadro similar de reactivación neurológica, bueno, y es por supuesto Trypanosoma cruzi. En este caso, era una reactivación de Chagas. La mortalidad es muy alta en una reactivación de un cuadro chagásico, entre el 80 al 100%, ¿sí? Sobre todo si se demora el diagnóstico y el tratamiento. Vemos aquí cómo se observaría por imágenes esa reactivación neurológica, ¿sí? Una masa ocupante, y si uno hace un corte histológico, se toma una biopsia, podrían verse los nidos de amastigotas en ese tejido cerebral. Estas imágenes no corresponden al caso que les cité recién, pero podrían perfectamente ser compatibles con dicho caso. Vimos hasta aquí el desarrollo normal o natural de la enfermedad, es decir, la posibilidad de que haya manifestaciones agudas. Sigue una etapa que, como vimos, haya o no manifestaciones de la etapa aguda, siempre que por supuesto no haya tratamiento, el paciente queda en una etapa crónica sin patología demostrada, puede quedar ahí toda su vida o pasar a una patología crónica a una etapa crónica con patología demostrada, o también puede sufrir una reactivación, que fue lo que acabamos de ver. Ahora, ¿qué pasa con el Chagas adquirido por transmisión materno-infantil? Bueno, el neonato en general, la mayoría de las veces, es asintomático. Fíjense que dice acá que el 90% de los bebés que nacen de madres infectadas, que nacen con enfermedad de Chagas, el 90% son asintomáticos. Cuando hay síntomas, los signos y manifestaciones pueden ser de aparición precoz, por ejemplo, nacen con una sintomatología determinada, o tardío, se pueden manifestar incluso un mes o más después de haber nacido. Cuando hay sintomatología, en general es esta que está citada acá, hepato, esplenomegalia, bajo peso o prematuros también, están ictéricos, puede haber una taquicardia persistente y mucho menos frecuentemente se observa esta sintomatología que hay acá. Estos bebés que nacen infectados y no desarrollan un cuadro clínico, con lo cual parecen bebés sanos, pasan esta primoinfección en forma asintomática, si no son testeados, por supuesto que se pierden en el registro y pasarán a ser personas infectadas que podrán tener el desarrollo de la enfermedad que estuvimos analizando. Ese desarrollo de la enfermedad que planteamos
es el desarrollo que ocurre sin ninguna intervención, es decir, cuando el paciente no recibe tratamiento o si recibe tratamiento no responde al tratamiento. Bien, conocemos entonces el ciclo biológico, sabemos el desarrollo de la patología y vamos a introducirnos en el diagnóstico. Y para eso este cuadro está muy bien porque resume y explica en una forma muy gráfica los distintos eventos que ocurren con la infección y que por lo tanto son indicativos de qué método vamos a usar para realizar el diagnóstico de esta infección en cada etapa. El cuadro muestra los eventos parasitológicos versus los días, o sea, el tiempo en que va transcurriendo la infección. Y está dividido en fase aguda y en fase crónica. Y esta división la hace a los 60 días de la primoinfección. Entonces, fijémonos que al principio, es decir, cuando la vinchuca deja sus heces sobre el paciente, está referido a la transmisión vectorial, pero podría adaptarse a los distintos tipos de transmisión. Cuando nos infectamos y cuando el paciente se infecta, puede haber algunos eventos clínicos que los vimos. En general dijimos que la etapa aguda era sin sintomatología, que la sintomatología era más pediátrica, pero que podía existir. Y que ahí podía haber distintos tipos de chagomas, como el chagoma de inoculación, el chagoma oftalmoganglionar, podía haber manifestaciones en la piel, vimos los cuadros edematosos, distintos eventos que podrían hacer pensar en un área endémica que eso es una infección chagásica. Por lo tanto, ahí habría un acercamiento clínico al proceso que está ocurriendo. Inmediatamente lo que está ocurriendo en ese paciente es que está aumentando la carga parasitaria. Vimos que toda la etapa aguda, hasta que aparecen los anticuerpos, es de la época, o sea, es el tiempo de la invasión de los tejidos, ¿no es cierto? Es una replicación, una tasa importante de replicación del parásito, con lo cual la parasitemia, fíjense la curva, está aumentando enormemente, ¿sí? Aumenta mucho, mucho la parasitemia y también empiezan a reaccionar nuestro sistema inmunológico con producción de inmunoglobulina. Primero M y después G. ¿Qué pasa? La parasitemia hace un pico importante, más o menos, en el primer mes y a medida que empiezan a aumentar los anticuerpos, la parasitemia baja. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que en esta etapa, o sea, en los primeros 60 días, nosotros tenemos grandes posibilidades de encontrar el parásito en sangre y por lo tanto realizar diagnósticos directos y de certeza. Encontrar el parásito es un diagnóstico de certeza. Pero ya pasado los 2 meses de la primoinfección, prácticamente los parásitos en sangre son indetectables. No es que no hay, es que los métodos no dan la sensibilidad para demostrarlo. Con lo cual, vemos entonces que en la etapa aguda podemos hacer metodología directa, pero en la etapa crónica debemos aplicar metodología indirecta, es decir, hacer serología y principalmente, por supuesto, la búsqueda de inmunoglobulina G que se sostiene a lo largo de la vida del paciente infectado. Dice aquí en este resumen, entonces, que el diagnóstico parasitológico de la etapa aguda, vamos a aplicar distintos métodos para encontrar el parásito en sangre. Métodos de concentración de Struth, gota gruesa, por ejemplo, hacer un frotis, un cultivo. Y podrían determinarse inmunoglobulina M, pero en realidad esto no se aplica en la práctica clínica, no se investiga IgM. Directamente cuando ya ha pasado el tiempo digamos, recomendado para encontrar el parásito en sangre o no se lo encuentra el parásito en sangre, se puede empezar a buscar inmunoglobulina G. Vamos a ver que se van a necesitar 2 pruebas serológicas concomitantes para decir que un paciente está infectado. Es decir, en esta etapa vamos a determinar por ejemplo, IgG por una ELISA y por una inmunofluorescencia indirecta. O sea, se hacen 2 pruebas que deben dar el mismo resultado. Después les muestro ese algoritmo. O sea, este cuadro que muestra los eventos fisiopatológicos de la enfermedad de Chagas lo hace en conjunto con las pruebas de diagnóstico que podemos aplicar, entonces es muy integrador.
Dice aquí también, algo que ya sabemos, que el 30% de los pacientes en esta fase crónica será solo sintomático y que el 70% son esos que llamamos que están en la etapa crónica sin patología demostrada. Bien, en relación con el diagnóstico del enfermo de Chagas, es el Instituto Nacional de Parasitología, doctor Mario Fatala Chavén, el ente encargado de elaborar todas las normas técnicas para todo el país, justamente normatizando estas estrategias diagnósticas. Coordina la red de laboratorios nacionales y es centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud desde hace muchísimos años. Actúa en 5 áreas el instituto que están citadas ahí, que van desde el diagnóstico al control de la calidad de los reactivos, también en la capacitación del personal, o sea, de los bioquímicos que hacen los testeos, distribuyen también reactivos controlados y bueno, y supervisan a los laboratorios que integran esta red. Han escrito ya hace unos años, que todavía están en vigencia, las normas para el diagnóstico de la infección por Trypanosoma cruzi. Todos los laboratorios deben seguirlos y estar dentro de la red para bueno, tener seguridad de que están haciendo bien los testeos de la infección chagásica. Bien, en cada situación existen algoritmos que indican bueno, los pasos a seguir para justamente realizar el diagnóstico. Fíjense en Chagas agudo, que les estoy mostrando acá, se parte de un paciente que tenga algún síntoma compatible, por ejemplo, de todos los que estuvimos viendo, o que sea residente o haya estado en zona endémica en los últimos 3 meses y se sospeche que se puede haber infectado. ¿Sí? Que tenga antecedentes de exposición por alguna causa tipo transfusiones o bueno, sea drogadicto, que de alguna manera haya sospecha de que puede estar cursando Chagas en la etapa aguda. ¿Qué se hace? Ya lo sabemos, lo vimos recién en el cuadro general, se busca la parasitemia, es decir, buscamos parásitos en sangre. Si la parasitemia da positiva, la infección está comprobada, es diagnóstico de certeza, Chagas confirmado. Se da tratamiento específico. Y por supuesto hay que realizar un estudio epidemiológico, ver si, bueno, por ejemplo, es un paciente que habita en una casa donde puede haber vinchucas, entonces, bueno, hay que tratar al resto de la familia, hacer pesquisas, es lo epidemiológico que acompaña el hallazgo de un infectado, de un paciente con enfermedad de Chagas, ¿no? Con infección, en este caso de Chagas. Supongamos que no se encuentra el parásito en sangre, bueno, no se abandona porque puede ser que la parasitemia sea baja o como este diagnóstico es muy dependiente del bioquímico que lo realice, porque se necesita cierto entrenamiento en la identificación y búsqueda del parásito, lo que se hace es dentro del primer mes, o sea, ya un poco antes de los 30 días, se puede empezar a buscar si hay respuestas serológicas, ¿sí? Si la serología y la parasitemia nos dio negativa, bueno, y hay mucha sospecha, se puede repetir la serología al segundo y tercer mes. Por supuesto que si la serología da positiva, se confirma, y acá si da negativa, se descarta. La serología, como vamos a ver ahora, y ya lo dijimos, es un par serológico, que deben dar el mismo resultado. Entonces, en la etapa aguda, vamos a buscar el parásito en sangre con distintos métodos parasitológicos. Hay un periodo de ventana, ¿no? Que es de 7 a 15 días, a partir del cual se presentan parasitemias y que ya sabemos van disminuyendo a lo largo del tiempo, sobre todo en los primeros 2 meses. ¿Cómo vamos a hacer la detección del parásito en sangre? Bueno, hay distintas metodologías. Una es una gota entre porta y cubre y ver si hay movimiento y un frotis teñido para ver las características morfológicas del parásito. Gota gruesa, que bueno, se ponen 3 gotas de sangre, después se deshemoglobiniza para poder ver, porque eso queda muy grosero. Se rompen los glóbulos rojos, digamos, para poder hacer la observación microscópica. Y bueno, es un método de concentración. Acá vemos más sangre,
aumenta la posibilidad de encontrar el parásito. Hay una técnica de concentración muy usada que se llama de Struth. Se puede hacer el microstruth, que es lo mismo pero con menos cantidad de sangre, o el micrométodo, que es un micromatocrito, que bueno, se centrifuga y se observan los parásitos en un área determinada del tubo. Se puede hacer cultivo, hemocultivo, y también hay una técnica que ya no se usa, pero que les voy a hacer referencia porque se usó durante muchos años y además en casos muy particulares, por ejemplo de investigación, se puede aplicar, que es el senodiagnóstico. Los pacientes que tienen compromiso neurológico en la etapa aguda, por ejemplo, cuadros muy graves, se puede buscar también la presencia del Trypanosoma cruzi en el líquido cefalorraquídeo. Se muestra aquí el diagnóstico de lo que sería una gota fresca. Simplemente es una punción digital. Una gota puede ser también una extracción venosa. Una gota que se pone en un portaobjetos, se cubre con un cubreobjetos y se mira al microscopio. Se hacen por lo menos 3 portas y bueno, lo que podemos llegar a ver es lo que se está indicando acá, que es al T. cruzi entre los glóbulos rojos. Esto está, lo vamos a ver en movimiento. La gota gruesa, como dijimos, son 3 gotas, se agita fuertemente, o sea, se mezcla, generalmente se hace con la punta de algún otro portaobjetos, se mezcla para desfibrinar, hay que hacer un movimiento así para formar esa gota, mezclar, aquí está indicado, mezclar durante 1 o 2 minutos, y una vez que eso sucedió, que está desfibrinado, que ya mezclamos, lo dejamos secar. Y coloreamos esa gota con Giemsa diluido y miramos al microscopio con aceite de inmersión. Y vamos a mirar en 100 por. Y vamos a ver al T. cruzi como se muestra acá. Y como es una gota gruesa, acá hay un paso que se deshemoglobiniza, se pasa por agua, por ejemplo, puede ser agua destilada. Eso rompe los glóbulos rojos, porque si no esto es como un bife y no deja ver nada. De manera que vemos, fíjense que acá está el T. cruzi y no hay glóbulos rojos, ¿sí? Solo quedan algunos, van a quedar algunos polimorfonucleares, pero no vamos a ver glóbulos rojos porque los rompimos. La sensibilidad de este método se calcula que es más o menos del 50%. Bueno, les muestro aquí una fotografía de un preparado de gota gruesa donde se ven varias formas de tripomastigota y bueno, como les decía, no hay glóbulos rojos, solo se ven algunos blancos. Otra técnica que tiene sus seguidores y sus detractores es el microhematocrito. Lo que se hace acá es cargar capilares de microhematocrito con sangre, se cargan 6 a 9 capilares, se cierran, por ejemplo con plastilina, se centrifugan y luego hay que cortarlos, eso generalmente se hace con la mano, y se cortan en el sector donde se separa la columna de blancos con la columna de rojos porque es donde tenemos mayor probabilidad de encontrar a los parásitos. Ya se sabe que con este procedimiento y con esta velocidad de centrifugación van a estar ahí. Esa parte es la que se pone sobre un portaobjetos, se les pone un cubre encima y se mira al microscopio. La sensibilidad es muy alta, es un muy buen método, el problema es que su manejo es riesgoso. Las críticas o razones que hacen no recomendable al microhematocrito se apoyan en esto que está escrito aquí, que va desde poder brindar falsos resultados negativos porque, bueno, falle la centrifugación o la parasitemia sea baja y no queden los parásitos en esa capa prevista entre los blancos y los rojos, o que queden restitos de vidrio cuando se corta el microhematocrito y no apoye bien el cubreobjetos y entonces no se puede observar bien, que es esto que está diciendo acá, o lo más importante, las razones de bioseguridad del operador, porque hay que romper manualmente en ese sector 6 a 9 microhematocritos, los que se hayan cargado, y bueno, se plantea la posibilidad de que con restos de vidrio que pueden traspasar los guantes del bioquímico se adquieran infecciones, no solo la que se está investigando, si es que está presente, sino otras como hepatitis, HIV, etc. De todas maneras, como les digo, el método es muy bueno, hay
centros que lo usan hace años y sin problemas, y de acuerdo al lugar donde uno está, van a estar usando este método o no. Ahora, las críticas son estas que les estoy comentando. En el Instituto Nacional de Parasitología tienen un micrométodo adaptado, ellos lo llaman micrométodo INP, que lo que hacen es, bueno, es poner sangre en un tubo Eppendorf y, bueno, le agregan con heparina, sangre venosa, lo mezclan, lo centrifugan y después toman una gota de la interfasis. Es una adaptación del micrométodo que, bueno, funciona bien, lo han validado y es absolutamente adaptable, reemplazando el micrométodo tradicional, si es que, bueno, se plantea la posibilidad justamente de que corra riesgo el operador. La técnica más usada para la búsqueda de parásito en la fase aguda es esta, es el Strut, que es una técnica de concentración que puede hacerse, como ven acá, con 5 o 10 mililitros de sangre, o bien hacer el microstrut que se aplica para los bebés. Aquí está el procedimiento, se deja la sangre coagular, se saca el suero, se sigue trabajando con el suero que se centrifuga, con el sobrenadante se guarda para posibles reacciones serológicas y en el sedimento se buscan los parásitos entre cubre y portaobjetos. Bueno, se ven aquí los parásitos en movimiento, es un método muy bueno con una sensibilidad también alta. Como les mostraba en la diapositiva anterior, el microstrut es lo mismo, solo que con mucha menos sangre, se utiliza para neonatos, es una microtécnica y también tiene una sensibilidad muy similar al strut convencional. Otro método diagnóstico en etapa aguda es realizar el cultivo de la sangre, es decir, un hemocultivo. Bueno, eso consiste en sembrar una muestra en un medio de cultivo artificial. Los parásitos aquí para reproducirse lo van a hacer como epimastigotas, es como si los forzáramos a estar como se sienten, digamos, en el intestino medio de la vinchuca. Ya sabemos que las formas tripomastigotas no se reproducen, las que se reproducen bajo la forma de epi, y en este medio artificial logramos eso y aumentar el número. Hay que hacer repiques y recién podemos dar un negativo después de 60 días. Un positivo se da rápidamente, o sea, una vez que lo vemos ya está, pero si no hay reproducción de los parásitos debemos esperar al menos 60 días. Lo que vamos a ver en el medio de cultivo es esto, son las formas epimastigotas, no las tripo, y se ven también muchas veces esto, se ponen así como en forma de roseta. Fíjense que se ve muy bien el cinetoplasto acá, anterior al núcleo, que son formas epimastigotas típicas. De todos modos, en los medios de cultivo se dan formas aberrantes, eso lo van a ver en el trabajo práctico, pero bueno, digamos que esto es Tecruci en forma epimastigota. Se ve muy muy bien en todos, en casi todos, el cinetoplasto, que es muy indicador. Respecto a los medios en particular, bueno, hay uno monofásico, que es una infusión cerebro-corazón, puede ser también bifásico, en un pico de flauta de agar sangre, se incuba a 28 grados, y bueno, hay que ir haciendo, como les decía, repiques y observaciones, y damos un negativo recién después de los 60 días. Otra técnica de aplicación en la etapa aguda, también es aplicable en la etapa crónica, pero se cree que la sensibilidad es mucho más baja, o sea, está estipulado eso por distintos estudios que se hicieron. O sea, el senodiagnóstico en la etapa aguda es mucho más sensible que en la etapa crónica, que se calcula que baja al 50%. ¿En qué consiste el senodiagnóstico? Bueno, justamente en utilizar al vector como un instrumento, digamos, amplificador de los parásitos. Lo que se hace es, se trabaja con ninfastres en el ciclo biológico de las vinchucas, machos y hembras adultos copulan, la hembra pone huevos, del huevo nace una ninfa 1, que ustedes saben muda a ninfa 2, ninfa 3, ninfa 4, ninfa 5 y esta muda a adulto, van creciendo. El senodiagnóstico utiliza las ninfas 3 porque se sabe que en la relación tamaño
y producción de parásitos es lo que conviene. Y lo que se hace es poner, digamos, a estas ninfas 3 sobre el paciente, hacer que estas vinchucas se alimenten de la sangre del paciente, y si en esa sangre hay tripanosomas, el número de tripanosomas va a aumentar en el intestino de la vinchuca, y luego apretando el abdomen y obteniendo materia fecal, vamos a poder encontrar las formas tripomastigotas del Trypanosoma cruzi. Es decir, es un método amplificador del parásito que nos permite realizar un diagnóstico de certeza. Vemos acá una caja típica de senodiagnóstico donde se ponen a las ninfas. Esta en realidad es una ninfa 5 en el dibujo, porque tiene esbozos alares. ¿Ven esto? Son como esbozos de al. Pero se utilizan las ninfas 3. Por supuesto hay que tener un insectario, es decir, hay que criar a las vinchucas y hay que criarlas libres de Trypanosoma cruzi. Para hacer eso hay que alimentarlas sobre aves, porque las aves son refractarias al T. cruzi. Palomas, gallinas. Entonces hay que tener un insectario, eso complejiza un montón el diagnóstico. Se las deja en ayunas a las ninfas 3, más o menos durante 10 días. Se trata de usar la especie de vinchuca que es circulante. Por ejemplo, acá en Argentina usaríamos Triatoma infestans. En Venezuela pueden usar Rhodnius prolixus, que es otra vinchuca de otra especie, género de especie, que circula más en esos lugares. O sea, se usa la especie circulante. Se ponen 4 cajas como estas, con 10 ninfas cada una. Se las deja que se alimenten sobre el paciente durante 30 minutos. Acá, por ejemplo, hay un esquema de una foto, donde se está aplicando sobre el brazo, puede ser sobre las piernas. Cuando son bebés se aplica una sola cajita y luego se las lleva al insectario nuevamente en un sector aparte y se van haciendo exámenes de heces de estas vinchucas, es decir, apretándole el abdomen y sacando contenido intestinal a los 30, 60 y 90 días después de haberse alimentado. Se necesita esto, es decir, llegar a los 90 días para dar un negativo. Las vinchucas, las ninfas 3, que se incluyeron en este estudio, es decir, que fueron alimentadas sobre un paciente, no vuelven a alimentarse, no se alimentan sobre aves, o sea, no vuelven a formar parte de la colonia no infectada de los triatominos. Este método de senodiagnóstico se hacía hasta hace unos años en el INP, dejó de hacerse justamente por la complejidad, y bueno, aquí se muestra cómo se le aprieta el abdomen, se agarra por el tórax y por el abdomen, ahí, y se deja caer una gotita del contenido intestinal, y eso es lo que se mira. Y cuando hay T. cruzi uno ve esto, en la materia fecal, en ese contenido intestinal de la vinchuca. Bueno, es un método, por supuesto, que nos damos cuenta de su complejidad en el sentido de que tenemos que tener el insectario. Es un método que no resulta atractivo tampoco para el paciente, pero es muy bueno, es decir, no puede restársele el valor diagnóstico que tiene, ¿no? En cuanto a las técnicas moleculares como la PCR, todavía está en proceso de validación, se está trabajando mucho, es una técnica muy valiosa. Puede usarse en la fase aguda, principalmente en el diagnóstico perinatal, pero justamente falta todavía la validación completa. Puede ser muy útil también para el monitoreo de tratamientos antiparasitarios y también para el monitoreo de reactivaciones. Podemos decir entonces, en resumen, que los métodos parasitológicos clásicos, que son el examen en fresco, el Strut, microstrut, el hemocultivo, o sea, si aplicamos todos esos, tenemos realmente la posibilidad de hacer un diagnóstico de certeza en aproximadamente el 100% de los casos en el periodo agudo y en la infección congénita, que es cuando podemos encontrar a los parásitos en sangre. Vemos acá que en las etapas indeterminadas y crónicas, donde ya no podemos encontrar entonces al parásito en sangre porque la parasitemia es muy baja, lo que buscamos son anticuerpos específicos anti-Trypanosoma cruzi, ¿sí? Como esto acá les dice lo que les estaba diciendo recién,
es decir, que la parasitemia es muy baja, entonces nos tenemos que ajustar a la metodología indirecta a través de métodos serológicos de detección de anticuerpos. En la actualidad lo que hay que hacer es esto. Quizás en el futuro haya otro tipo de recomendaciones, pero por ahora, para decir que un paciente es un infectado por Trypanosoma cruzi, es un infectado por la enfermedad de Chagas, necesitamos un par serológico y, o sea, que dos pruebas serológicas concomitantes, o sea, hechas en el mismo laboratorio al mismo tiempo. Esas dos pruebas serológicas detectan anticuerpos contra antígenos distintos, con lo cual aumentamos también el abanico de respuesta. Deben dar el mismo resultado. Entonces, los métodos actualmente validados son la HAI, o sea, hemoaglutinación indirecta, un ELISA, inmunofluorescencia y la aglutinación de partículas. Por ejemplo, entonces se puede hacer un ELISA y un HAI, un ELISA, una inmunofluorescencia, una inmunofluorescencia y una hemoaglutinación. Es decir, combinar esos pares que deben dar, como decíamos, el mismo resultado. ¿Sí? Aquí están las duplas serológicas que garantizan el rango de sensibilidad. ELISA más HAI, ELISA más inmunofluorescencia, HAI más inmunofluorescencia, ELISA más aglutinación de partículas. Y en este algoritmo vemos la secuencia de diagnóstico para la infección crónica. Es, por ejemplo, puede ser un paciente asintomático, porque ya sabemos que puede estar en la etapa indeterminada, o puede ser un paciente que tenga sintomatología cardíaca y se sospeche de infección chagásica. Entonces, ¿qué se hace? Dos pruebas serológicas, acá están listadas nuevamente. Las dos positivas concomitantes se confirman. Bueno, nuevamente hay que hacer evaluación, por ejemplo, la necesidad de tratamiento, si es necesario derivar a un segundo nivel justamente para realizar ese tratamiento. No es lo mismo tratar a un paciente que no tiene síntomas de infección a aquel que ya se considera enfermo. En general a los enfermos, o sea que ya tienen cardiopatías, eso no se los trata, pero eso es toda decisión médica que debe evaluarse. Y por supuesto, como siempre, realizar estudios epidemiológicos, ¿no? Fíjense que si una prueba da positiva y la otra da negativa, hay que realizar una tercera, otro par o una tercera y ver qué resultado da eso. Si se consigue una dupla positiva, bueno, se confirma. Si sigue habiendo discrepancia y se sospecha fuertemente de que el paciente es un infectado o un enfermo chagásico, se puede recurrir a un Western blot o a una PCR. Si las dos pruebas que usamos dieron negativas, se descarta infección chagásica. Las recomendaciones del Instituto Nacional de Parasitología son estas que tienen acá. ¿Qué pasa cuando los resultados no son concordantes? Se repiten nuevamente ambos ensayos, se efectúa una tercera prueba, se puede enviar a un laboratorio de referencia, ¿sí? Y bueno, también se puede, digamos, hacer otra determinación días después. Por ejemplo, de esperar unos 20 días y volver a hacer la determinación. Durante el embarazo, en la consulta, en la primer consulta de la mujer embarazada, hay dos pruebas, o sea, dos infecciones parasitarias que se testean, que se deben testear por ley. Y son Chagas y toxoplasmosis. La infección, detectar acá si la paciente es una infectada chagásica es muy importante porque así se puede hacer después el seguimiento del neonato y si el neonato está infectado tratarlo y el tratamiento del neonato generalmente es efectivo. Entonces terminamos realizando la cura de un infectado por el Trypanosoma cruzi. ¿Cuál es el algoritmo para el recién nacido de madre de un bebé de mamá con serología positiva para Chagas? Bueno, hacemos los métodos directos que ya vimos, es decir, buscamos la parasitemia, buscamos al parásito en sangre, por todos los métodos que vimos, el microstrut, de todo lo que podemos aplicar, una gota fresca, una gota gruesa. Si es positivo, vemos al parásito en sangre, Chagas está confirmado. Se da tratamiento y se ve también todo el estudio epidemiológico. Si llega a dar negativo, que puede suceder aunque esté infectado, puede que la parasitemia sea baja, hay que hacer serología. ¿Cuándo vamos a hacer serología? A partir de los 10 meses, porque los métodos serológicos detectan inmunoglobulina G y antes de los 10 meses podemos estar detectando inmunoglobulina materna.
se sabe que a partir de los 10 meses las inmunoglobulinas que estén en la sangre circulante de este bebé son propias. Entonces se hacen dos pruebas serológicas y volvemos al par, a la dupla serológica. Si da positivo, el bebé está infectado; si da negativo, se le da el alta. Hay que estudiar a todos los hijos nacidos de una madre serológicamente reactiva, porque puede pasar que se detecte en un embarazo que era positiva y no se haya detectado en los anteriores, o directamente no se haya monitoreado. El problema acá, es lo que están tratando de ajustar las técnicas de PCR para el neonato, es que cuando las mamás se van del hospital con su bebé, con un bebé que aparentemente es sano, que no muestra ninguna sintomatología, muchas veces no vuelven a los 10 meses a traer al bebé al control. Entonces ese chiquito es un chiquito que se pierde del tratamiento y es un infectado que a la larga puede desarrollar enfermedad chagásica. Estuvimos dando algunas cifras estimativas de los niños que nacerían infectados en Argentina por el Trypanosoma cruzi. En esta noticia, fíjense que dice que cada día nacen 4 niños con enfermedad de Chagas y solo se detecta el 30%. Bueno, Argentina tiene muy buenas leyes, pero la realidad es que no terminan de cumplirse en su totalidad. Esta noticia está sacada con datos del Boletín Integrado del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. La infección chagásica es una infección de denuncia obligatoria. Y cuando se va a los datos, por ejemplo, se ve que en el país, por ejemplo, en el anuario del 2016, que es donde dice ahí el último registro, bueno, en el país nacieron 728.000 niños, ¿sí? Y que todas las mamás de esos niños debieron haber sido chequeadas. Sin embargo, se registran 285.000 controles en embarazadas. O sea que salta a la vista que hay un control de solo el 40% de los nacimientos y bueno, esto es una situación grave. Y no, ya les digo, no porque no existan las leyes, sino de hecho por ley todas las embarazadas deberían testearse para Chagas, pero evidentemente en algunas circunstancias no se hace o tampoco se vuelca en los sistemas de vigilancia. No hay que olvidarse que entre el 2 al 8% de esos niños, como dice acá, se redondea generalmente en el 5% de los casos, los bebés de una mamá infectada chagásica serán infectados chagásicos. Y eso ocurrirá o durante el embarazo o durante el parto. Se está trabajando mucho, distintos equipos de investigación están trabajando en el desarrollo y la validación, por ejemplo, de PCRs en tiempo real, test moleculares más simplificados que permitan la detección temprana del neonato. Como les decía, probablemente en el futuro tengamos algo ya validado para realizar esto y no perder esa población tan importante de niños infectados que, bueno, justamente se pierden en ese proceso de que la mamá no los vuelve a traer a los 10 meses, si es que el diagnóstico directo no pudo hacerse, o sea, no arrojó resultados positivos mientras todavía estaba en maternidad, ¿no es cierto?, en el hospital. Existen también kits comerciales de diagnóstico rápido para detectar T. cruzi, anticuerpos en suero, están listados ahí, algunos tienen calificaciones muy buenas en cuanto a sensibilidad y especificidad. Esto no es lo que se recomienda, ya sabemos que debemos usar 2 pruebas serológicas, pero bueno, estas herramientas también existen y bueno, en algunos lugares se aplican. Tenemos que tener muy presentes que para la infección chagásica no es lo mismo estar infectado, que esto corresponde a las 2 primeras etapas del desarrollo de la infección, es decir, el parásito está en el organismo, pero no hay ni signos ni síntomas asociados con eso. Estar enfermo corresponde a la etapa crónica sintomática de la enfermedad, o sea, con patología demostrada. Ahí el paciente tiene signos y síntomas asociados a la infección con el Trypanosoma cruzi. Esos signos y síntomas pueden ser trastornos cardíacos, digestivos o neurológicos.
Cuando se realiza el diagnóstico de la infección chagásica, se debe notificar, se sube al sistema de vigilancia en salud y bueno, es justamente de denuncia obligatoria y cuando se da el tratamiento, además, el tratamiento es provisto por el Ministerio de Salud. Sabemos que la enfermedad de Chagas se conoce hace más de 100 años, pero hay solamente 2 medicamentos y siempre fueron los mismos. Argentina está fabricando desde el 2012 Bensnidazol. Es un tratamiento que es específico para el parásito, ¿no? Después habrá otro tipo de tratamiento que tendrá que ver con la sintomatología del paciente o con las complicaciones. El tratamiento antiparasitario, es decir, el etiológico, tiene como objetivos, digamos, responder a nivel individual y colectivo. A nivel individual, bueno, es prevenir las lesiones que pueden ocurrir si se desarrolla la enfermedad, ¿no? La patología demostrada, es decir, curar la infección. Y a nivel colectivo es disminuir la transmisión en todas sus vías, como la transplacentaria, la transfusional, trasplante. Se está haciendo una campaña muy fuerte de detección de infectadas chagásicas en mujeres fértiles. Es decir, no hacerlo cuando ya está embarazada, sino que las mujeres en edad fértil sepan su condición respecto a esta infección antes de embarazarse. Porque eso permitiría hacer un tratamiento, el tratamiento es más efectivo en las personas jóvenes, y disminuir mucho, no solo, o sea, disminuir la posibilidad de transmitirlo al bebé cuando esa mujer decida ser madre, como también lograr curar la infección en esa paciente en particular. Así que la estrategia ahora, sabiendo que la transmisión materno-infantil está siendo tan importante en la aparición de nuevos casos agudos, es el testeo en las mujeres en edad fértil y el tratamiento antes justamente de que sean madres. Respecto del tratamiento hubo un cambio de paradigma. Antes a una persona ya llegado a los 50 años, por ejemplo, si estaba infectado no se lo trataba. Ahora las normas, digamos, de tratamiento dicen que se trata a todos los pacientes en fase aguda, a los crónicos que no tengan daño específico, y eso también va a depender de la decisión médica, es decir, a todos los que estén sin patología demostrada. Bueno, por supuesto en las reactivaciones hay que hacer tratamiento si hay un accidente de laboratorio quirúrgico y hay un estudio muy grande que se llamó Benefit, que fue multicéntrico, que demostró que el tratamiento tripanocida en pacientes que ya tenían daño asociado a esa infección, es decir, problemas cardíacos o de megavísceras, no era recomendable dar tratamiento, o sea que empeoraba la condición. Así que es lo que dice aquí, que en adultos con infección por Trypanosoma cruzi, que han sufrido ya daño orgánico específico, se sugiere no indicar tratamiento tripanocida. Esta es la última guía que hay para el diagnóstico y tratamiento de Chagas, no difiere mucho de la anterior, no hay mucha cosa nueva. Y bueno, lo que sí es muy importante el concepto de que el tratamiento, si se puede decir que Chagas es tratable, no es tan honesto decir que es curable. ¿Por qué? Porque es casi curable, es decir, prácticamente se remite o se termina con la infección casi en el 100% de los neonatos, o cuando se hace el tratamiento durante la etapa aguda, pero la mayoría de las veces, y cuanto más joven es el paciente, es decir, cuanto más joven y más cercano a la infección, más eficaz es el tratamiento. Pero ha pasado que se ha dado tratamiento en niños y que de todas maneras en la edad adulta han desarrollado la infección. Por lo tanto, es mejor decir que Chagas es tratable y que en determinadas circunstancias es curable, ¿no? Es casi curable, como esto que les digo, en neonatos y en personas jóvenes muy cercanas a la infección, es decir, en la etapa aguda. Cuanto más joven es un paciente, más probabilidad tiene de curarse y también menos efectos adversos tiene. Vamos a ver que el tratamiento tiene muchos efectos indeseables y eso hace también que muchos pacientes lo dejen.
Como les decía, para el tratamiento existen dos medicamentos, el benznidazol y el nifurtimox. Bueno, en Argentina se fabrica el benznidazol hace unos años, antes había que pedirlo a Brasil o a otros lugares. Son las drogas utilizadas y las provee el Programa Nacional de Chagas una vez que se hace la denuncia del caso. Es de administración oral y bueno, está contraindicada en pacientes que tienen alguna enfermedad neurológica o daño hepático. Tampoco se da en el embarazo y tampoco se da en la lactancia. Esto también ha cambiado durante los primeros 6 meses de lactancia. Después de los 6 meses la mamá puede empezar a ser tratada. Hay un montón de efectos adversos que están citados ahí. Y esto hace que los pacientes tengan que ser evaluados y controlados por el médico y acompañados también, porque bueno, si son personas que no tienen patología, como que es donde se da el tratamiento en general, y empiezan a tomar este medicamento y se sienten muy mal, tiemblan, tienen erupciones en la piel, dolores de cabeza, dolores abdominales, bueno, hay una tendencia importante a dejar el tratamiento. Entonces se requiere el acompañamiento para explicar que bueno, hay que pasar esa tormenta y hacer el tratamiento completo. En este cuadro se ven más o menos cómo cómo son los eventos adversos a lo largo del tiempo. Este es el día 1 cuando se inicia el tratamiento y dura 60 días, 2 meses. Y bueno, y fíjense que pueden ser de gastrointestinales, dermatológicos, hematológicos, ¿sí? Y lo que es cierto es que estos efectos son mucho más marcados en los adultos que en los neonatos. Los neonatos no solo tienen la mayor tasa de curación, sino que tienen los menores síntomas adversos, prácticamente inexistentes. Cuanto más avanzado en edad es una persona, mayor cantidad de estos signos y síntomas presenta. Recién en el 2018 se gestionó, digamos, la presentación del benznidazol en forma pediátrica, una dosis pediátrica. Antes había que seccionar las pastillas, ahora ya hay una formulación pediátrica. Y los criterios de respuesta terapéutica, como se contó, se estableció también en este Congreso de Enfermedades Desatendidas, hay un criterio que tiene que ver con la clínica, que es la no aparición de lesiones, es decir, el seguimiento del sistema cardiovascular, el sistema digestivo, el sistema neurológico, ver que no se desarrolla enfermedad. Y después, desde el punto de vista parasitológico, bueno, demostrar, digamos, el blanqueo parasitario desde dos lugares, ¿no? Desde la negativización de la serología, que eso puede demorar incluso un par de años, que se sigue habiendo detección de anticuerpos hasta que se negativice, y también la negativización de la PCR. Bueno, respecto a los controles entonces postterapéuticos, si estamos trabajando con un paciente que estaba en etapa aguda donde habíamos detectado parasitemia, se debe buscar justamente el blanqueo de esa parasitemia. Si tenía un estrus positivo, que se negativice, es decir, el blanqueo. De todos modos, también tenemos que hacer un seguimiento serológico, que se va a hacer tanto en el caso del agudo como en el caso, por supuesto, del crónico, que es lo que les decía. Ver o que no aparezca serología positiva en el caso del agudo, porque una conversión indicaría que no está haciendo, el tratamiento no fue efectivo, y como es que se negativice en el caso de que la serología estaba dando positiva en un crónico. Y se debe seguir por meses, fíjense que se indica hasta 48 meses. Por supuesto que el paciente no regrese a un ámbito donde pueda volver a infectarse, eso tendría que ser una garantía. Respecto a la infección chagásica y a la orientación laboral, hay una ley, la 26.281/07, que prohíbe la realización del test para ver si la persona es infectada de chagásica en el chequeo preocupacional. Bueno, ¿por qué? Porque un infectado chagásico no puede ser excluido digamos, de los trabajos, puede hacer cualquier trabajo. No así el enfermo chagásico, que como dijimos, puede sufrir muerte súbita y bueno, hay algunas tareas que no va a poder realizar. Pero no debe discriminarse a alguien porque sea infectado chagásico dentro del campo laboral.
Bueno, lamentablemente esto sigue siendo una lucha porque esa ley está sancionada pero no reglamentada, entonces cae ahí en un agujero legal que cada cual hace lo que quiere y bueno, pasa también que se hacen por allí estos estudios para excluir a determinadas personas del campo laboral. Existe un Día Nacional de la Enfermedad de Chagas que se festeja los últimos viernes del mes de agosto de cada año. El último viernes es el Día Nacional de la Enfermedad de Chagas. Y también existe un Día Mundial que se conmemora el 14 de abril, que, bueno, eso tiene que ver con el dato que existe de la primer diagnóstico de infección chagásica que ocurrió. ¿Por qué existen estos días? Bueno, son conmemoraciones que lo que pretenden es poner a Chagas en boca de todos, por decirlo de alguna manera, es decir, revelar la problemática, promover la participación, el compromiso de la comunidad, tratarlo en las escuelas, hablar de Chagas, saber que existe, saber que es un problema de salud pública en la Argentina, tomar conciencia. Y bueno, en estos días, digamos que se fijan, tanto este nacional como el Día Mundial o Internacional, tienen como objetivo eso, ¿sí? Hablar de Chagas. Con respecto a Trypanosoma rangeri, que lo mencionamos en la taxonomía, bueno, no es patógeno para el hombre, no se encuentra en la Argentina, sí, por ejemplo, en Venezuela, y puede haber infecciones humanas por Trypanosoma rangeri, pero no es patógeno para el hombre. Sí lo es para las especies de vectores a las que parasita, como Rhodnius, que es una especie de vinchuca, Rhodnius prolixus, por ejemplo, que además son los vectores comprobados de este parásito. Puede ocurrir en algunos países latinoamericanos, como por ejemplo en Venezuela, que un paciente tenga en su sangre Trypanosoma cruzi rangeri, lo cual puede hacer difícil la discriminación, la disquisición. Rangeri, como les digo, no se considera patógena para el humano. Tiene un mecanismo de infección diferente, es decir, Rhodnius lo inocula a Rangeri en realidad es una contaminación con la saliva del triatomino, no es como la infección por Trypanosoma cruzi, que es contaminación con materia fecal. Trypanosoma rangeri lo vemos también en sangre periférica, es muy elongado. El extremo posterior se dice que tiene como forma de pico de colibrí, fíjense que es muy justamente aguzado. Un cinetoplasto muy pequeño, no como el de Cruzi, que es bastante grosero y que incluso distorsiona un poco el cuerpo del Trypanosoma. De todas maneras, si están juntos en la sangre de un vertebrado, puede generar confusión. Y bueno, y si están solos también hay que ser dependiendo de qué zona viene el paciente, hay que ser muy preciso en el diagnóstico diferencial. Les muestro en esta hermosa fotografía de sangre periférica teñida cómo se ve a Rangeri. Realmente, como les decía, se describe con pico de colibrí, fíjense que en realidad es el extremo posterior, ya sabemos eso, y un cinetoplasto muy pequeño, que no distorsiona para nada el cuerpo de la forma tripomastigota. Bueno, nos vamos con esta pintura de Néstor Fabré-Mussier, que es un artista plástico argentino, que ha pintado, o sea, une arte y ciencia, tiene muchas pinturas relacionadas con la enfermedad del sueño y también con enfermedad de Chagas. Esta que les muestro en particular la denominó mala sangre.